Muy bien, hermanos. Quiero recordarles, tenemos audios grabados. El año pasado hubo unas series de enseñanzas muy valiosos. Me he dado la tarea de estarnos oyendo y digo, Padre, gracias porque lo que allí nos estás hablando realmente edifica de una manera genuina, no religiosamente, nuestras vidas. Entonces te invito para que las repases, las recuerdes. ¿De acuerdo? Vamos a proceder a nuestra enseñanza del día de hoy y quiero invitarte que oremos antes de comenzar. Padre, gracias una vez más. Este día, Señor, es un día especial. Tú lo has determinado así. Siempre, todos tus días son especiales. El día de hoy tiene una connotación distinta. Es el inicio de un año más de oportunidad que tú nos das. Háblanos, enséñanos, danos dirección, que podamos comprender, Dios mío, esos elementos tan valiosos que contienen todos los comienzos nuevos. Te lo pido en el nombre de Jesús, háblanos a través de esta palabra. Pues bien, quiero preguntarles cómo pasaron las dos fechas de celebración. Les es útil que nosotros como iglesia hagamos una pausa para que podamos atender la familia y ocuparnos en esas cosas que, créanmelo, algunos en alguna ocasión me han dicho, pero ¿cómo vamos a dejar de reunirnos? Mira, la iglesia no es estas paredes, la iglesia somos nosotros. Y si vamos a aprovechar el tiempo para estar con la familia, quiero decirles que más de alguna vez, alguna actividad en la iglesia le diste prioridad sobre un compromiso con algún familiar y el mensaje que dimos no fue correcto. Quedó un resentimiento. Quiero que entendamos algo. El verdadero cristianismo es que transmitamos el amor de Dios a otros. ¿Sí? Toda la ley se resume: ama a Dios y a tu prójimo como te amas a ti. Entonces, cuando dejamos o cuando negamos dar amor a alguien, no nos estamos comportando a la altura. Entonces, este tiempo, dedicarlo para ir con nuestra familia, créemelo, es una muy buena forma de hacer iglesia. ¿Ok? Entonces, en años futuros, disfrutemos el tiempo, hagámoslo con toda libertad, pero hagamos lo que sea significativo. Transmitamos el amor que Dios a ti y a mí nos ha dado. Amén. Muy bien. Quiero dar alguna información de lo que tiene que ver con estas dos fechas, del 24-25, que es la Navidad y la Nochebuena, y lo que es el fin de año, el cierre del 31, ¿verdad? Y con esta información general que te voy a dar, voy a poner las bases para comenzar nuestra enseñanza. Así es que te invito a que desde ahorita estemos muy atentos, ¿ok? La pregunta que les hice ahorita, ¿cómo pasaron las dos fechas de celebración del fin de año 2023? Bueno, ya dijimos que la pasamos muy bien. Y yo quiero comentarte, el día 24 de diciembre se le llama de manera general, es aceptado a nivel mundial, se le considera la Nochebuena. Y tú te puedes preguntar, ¿por qué se llama Nochebuena? La realidad de la Nochebuena es porque es la noche previa al nacimiento de Jesús. Y la noche anterior, los pastorcillos, de acuerdo a lo que la Biblia nos arroja, estaban afuera en el campo cuidando los rebaños y les aparecieron unos ángeles y les dieron buenas noticias. Entonces, la Nochebuena de ahí adquiere su nombre porque es una noche de buenas noticias. Por eso le llamamos Nochebuena. ¿Ok? Pero el día 25 se le llama Navidad. Y el origen de este término, Navidad, viene del latín que significa nacimiento. ¿Nacimiento de qué o de quién? Nacen muchos niños, nacen muchos animales en esa fecha. Pero nos estamos refiriendo específicamente al nacimiento humano del Dios Todopoderoso. La combinación que Papá Dios hizo
para poder su naturaleza transmitirla en un hombre como tú y como yo, Jesús. Hombre, pero Dios. ¿Sí? Con todo el potencial, con toda la divinidad contenida en su interior, eso ya en sí mismo es un acto de humildad, porque el Dios Todopoderoso se humilla para hacerse chiquito. Y ahí está contenido en Jesús. Entonces, la importancia de la Navidad es que Dios nace entre nosotros. Esa fue la proclamación de los ángeles. Emmanuel, Dios con nosotros. Él es la Navidad. No son las luces, no son los regalos, no es la cena, no es nada de eso. Es Dios con nosotros, Emmanuel. Entonces, Dios nos transmitió su amor a nosotros en Jesús. Entonces, si tú tienes a Jesús, has recibido el amor. Y el propósito más alto de vida es que transmitamos a otros el mismo amor que hemos recibido del Padre. Esa es la Navidad, hermanos. ¿Bien? Pero también tenemos la fecha del 31 de diciembre. Es el fin de año. Es la noche, justo los minutos antes, donde todo el mundo llama la atención y dicen, yo tengo deseos y yo declaro para este próximo año estas cosas. Y todo el mundo hacemos propósitos, hacemos planes, da el campanazo y pum, pum, todo el mundo se levanta y se da el abrazo. ¿Verdad? Sí, ahorita voy a decir, Chelito, espera. No te me adelantes, por favor. Entonces se le llama así a los festejos de la noche del 31 de diciembre, previo a recibir el año nuevo. Pero esos últimos momentos tienen un nombre, y es la Noche Vieja. ¿Has oído hablar de la Noche Vieja? Se le llama así. De manera general, mundialmente se le conoce como la Noche Vieja. Y entonces ahí es donde la gente, Chelito, hace este tipo de rituales. En todo el mundo, la gente hace 1000 cosas. Pero fíjate bien el significado. Ahorita te voy a decir estos rituales. La Noche Vieja es el final, es lo que queda atrás. Pero inmediatamente dio el campanazo, el reloj, todo el mundo se da el abrazo. Ya estamos en un nuevo tiempo, en un nuevo comienzo. Y ahí es donde todo el mundo empieza a hacer su lista. Algunos no declaran nada en esa Noche Vieja, pero se dan a la tarea de hacer un listado de cosas. ¿Quiénes ya lo hicieron? Y este listado no es más que nuevos propósitos. Son deseos de la persona y mucha gente acostumbra a escribirlos. Y algunos de otros, este año comienzo a hacer ejercicio. Otros dicen, este año me pongo a dieta, ¿verdad? En fin, una serie de cosas que la gente hace, y todo esto porque estamos ante un comienzo nuevo. Muy bien, ¿cuál es el origen de la Noche Vieja? ¿Saben? Bien, y si algunos de nosotros es la primera vez que oímos el término Noche Vieja, pues bueno, menos vamos a saber su origen, ¿verdad? Te lo comento entonces. A inicios del Imperio Romano, más o menos como unos 2 o 3 siglos antes de Cristo, ahí comienza el Imperio Romano. Esta cultura, este imperio, en el mes de enero rendían homenaje a un dios, Janus. ¿Sí? El dios Janus es un dios, lo representan con 2 cabezas, con 2 caras, una viendo hacia adelante y otra viendo hacia atrás. Era tan significativo para ellos el dios Janus, que incluso hasta en su sistema económico, su sistema monetario, lo plasmaron. ¿Sí? Entonces, ¿por qué el Imperio Romano? Bueno, es que el Imperio Romano en este tiempo, y fue el que dominaba en el periodo de Jesús, y todavía unos años más después, todavía el Imperio Romano dominó cerca de unos 800 años más o menos. Era el imperio más grande en el planeta, el imperio más fuerte,
Después cayó y surgió otro imperio, pero en la importancia de que en este periodo fue cuando surge el término Nochevieja. Alrededor del año 1582, muchos años después de que terminara el imperio romano, el Papa Gregorio XIII instauró el calendario gregoriano. La persona que fundó el imperio romano fue Augusto César, un militar, y estableció un calendario, el calendario juliano de Julio César. Entonces, para este año 1582, el Papa Gregorio XIII y todo el concilio de cardenales y demás establecieron el calendario gregoriano, hicieron algunos ajustes. Lo que pasa es que el calendario juliano, cada 128 días, fallaba con un día. ¿Me explico? Y este calendario gregoriano hizo unas modificaciones y todo tenía que ver porque el mes de febrero, ya saben que es un mes más corto. Y entonces el calendario juliano tenía por ahí algunos ajustes y en el caso del calendario gregoriano se añadió un día al año, otro día no, o varios años no, y otro un año sí. Y esto hace que el calendario gregoriano sea más exacto. No tiene este error, no tiene esta falla que tiene el calendario juliano. Entonces, en este calendario oficialmente en casi todo el mundo, y digo que es oficialmente en casi todo el mundo porque hay algunas culturas que no se rigen por el mismo calendario. Uno de ellos son los judíos. Para ellos el año no empieza el 1 de enero, para ellos empieza en alrededor de marzo o abril. ¿Mande? Sí, tengo entendido que es en marzo, en abril, es justo cuando coincide, cuando salieron de la esclavitud de Egipto, Dios les estableció como inicio de año a ellos. Es cuando celebramos nosotros, una semana después celebramos la Pascua. Entonces, el calendario de los judíos no se rige por el calendario gregoriano, que es el que nos rige a ti y a mí, en nuestro caso muy particular. Pero entonces, en este calendario gregoriano, se estableció que el día 31 de diciembre y el día 24 también se estableció como la Nochebuena, como la Navidad, y el 31 como el fin de año. Y el 1 de enero, nuevo año. Y el calendario a partir de entonces tiene ya una claridad y se viene definiendo la medición de los tiempos para ti y para mí como lo conocemos. No nos dimos cuenta cuando sucedió estos cambios, no sabemos cuándo el ser humano comenzó a marcar días, horas y demás, pero lo cierto es que tú y yo nacimos en el sistema y ni siquiera lo sentimos, pero tuvo un inicio. Y en este caso, en este año, por medio de este Papa Gregorio XIII, él fue el que en algún momento definió con toda esta gente lo que fue la Nochevieja y la Nochebuena. Y aquí entonces es cuando sucede que la gente cuando está en la Nochevieja y el dios Janus que tiene el rostro mirando hacia atrás, representa que la gente voltea hacia atrás como lo hacemos todos nosotros. Hace rato Monse nos decía, si no tienes nada que agradecer, tan solo haz un alto y voltea hacia atrás, mira todas las cosas que papá Dios ha hecho. Pero una vez que hacemos ese análisis de lo que vivimos en el 2023, volteamos hacia atrás, ahora dejamos todo eso. La gente lo practica con acciones como rituales, como por ejemplo, se suben unos minutos antes de que termine el año, se suben a una silla y de allí brincan y caen con el pie derecho, como diciendo, tengo que comenzar bien. ¿Sí? Otra gente utiliza las uvas,
Las maletas, la ropa, usan ropa interior roja. Sí, son prácticas, e incluso hay quienes cuando está por entrar el año abren ventanas, abren puertas, todas las ventanas para que corra el aire y se salgan de la casa, como dicen todos ellos, las malas vibras, y entre una nueva atmósfera, fresca, nueva, llena de posibilidades. Entonces, son las prácticas que hace el mundo, ¿verdad? Y bueno, precisamente con relación al inicio de un nuevo año, viendo todo esto que te estoy dando, son datos, es conocimiento, nada más, es información, pero estamos entendiendo que en todo el mundo la gente está teniendo un inicio, una nueva época, está entrando a una nueva dimensión, un comienzo nuevo. Y hablando de un año nuevo, el día de hoy, tú y yo vamos a tener una enseñanza titulada ¿Cómo quieres vivir este año 2024? ¿Sí? Y para hacer esta enseñanza, hemos tomado una porción de la Biblia donde vemos un antes y un después de una mujer que estaba siendo sentenciada a muerte, a morir a pedradas. Pero en lugar de recibir la muerte que correspondía, recibió la oportunidad de vivir. Un antes y un después. Y en lugar de entonces recibir la muerte, recibió la oportunidad de vivir. Vamos a analizar la porción bíblica que se relaciona con esta mujer, ahorita lo vas a ver. Y en esta enseñanza, en esta escena que te estoy mencionando de esta mujer, vamos a aprender 3 puntos y con ello vamos a desarrollar la enseñanza de nuestro día. ¿Cómo quieres vivir este año 2024? 3 puntos importantes. El primero, los acusadores culpan y dan muerte. Punto 2, Jesús perdona y da vida, no muerte. Y punto número 3, año 2024, una nueva oportunidad. ¿Estás listo? Pues muy bien, comenzamos nuestra enseñanza. Los acusadores culpan y dan muerte, punto número 1. Y la porción bíblica que vamos a tomar está justo en San Juan, capítulo 8, versículo 1 en adelante. Leamos, por favor. Jesús regresó al Monte de los Olivos. Pero muy temprano, a la mañana siguiente, estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto del adulterio. Le pusieron en medio de la multitud. Quiero que por favor vayas dibujándote en tu mente una escena. Hay una multitud y Jesús está enseñando, tiene toda la atención de la gente y de repente fariseos, los maestros de la ley, los religiosos, llegaron trayendo a una mujer y la pusieron en medio y dijeron, maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto del adulterio. Para empezar, es evidenciar a una persona algo que normalmente se hace en secreto. Y habitualmente todos los secretos que nosotros tenemos, cuando alguien los expone y los hace públicos, fíjense bien el nivel de vergüenza que experimenta la persona. ¿Ok? Fue sorprendida en el acto del adulterio. Fíjate bien, eran autoridades. Los fariseos y los maestros de la ley fungían como jueces. Eran los que aplicaban la ley. Hagan de cuenta los magistrados. Son los que dictaminan cárcel, prisión, tantos años. Queda absuelto. Pero ellos, por la ley que tenían, había sentencias de muerte. Y eran sentencias de muerte a pedradas. ¿Ok? Entonces, ellos le dicen, maestro, esta mujer fue sorprendida en el acto del adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. Y ellos, si algo respetaban en ese tiempo, era justo la ley de Moisés. Manda apedrearla.
¿tú qué dices? ¿Sí? Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra. Pero Jesús se inclinó y, no lo dice, pero los ignoró. Y Jesús se puso a escribir en el piso, en lugar de responderles. Y ahí se quedó. Y estaba toda la multitud esperando una respuesta. Y los fariseos empezaron a voltear a ver unos a otros. Y la gente también decía, ¿qué va a decir? ¿O qué pasa? ¿Por qué está en silencio? ¿Por qué está dibujando abajo? ¿Por qué no responde? En ese instante todo mundo entendía, porque todos respetaban mucho la ley y sabían que cuando alguien había sido hallado en adulterio, debía morir, porque Dios en la ley de Moisés les dijo, sáquenlo de la ciudad y todo el pueblo apedréenlo, mátenlo. Y todo el mundo estaba esperando que Jesús confirmara. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, entonces Jesús se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, son muy buenos para juzgar y para cumplir la ley, ¿verdad? Cuando se trata de otros. Pero, ok, muy bien. Él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Tienen razón, la ley dice que debe morir a pedradas. Pero ustedes la hallaron. Pero ustedes guardan muchas cosas dentro. No han sido hallados. Lo han hecho en lo oscurito. No los han cachado, exacto. Estaba batallando aquí con esto del 2014, ya no hilo bien algunas cosas, ¿verdad? No los han cachado. Y Jesús les dijo, ok, el que no tenga pecado, ese, tire la primera piedra, comience a obedecer lo que Dios nos dijo a través de la ley de Moisés. Luego Jesús se volvió a inclinar y continuó escribiendo. Y la gente que estaba alrededor, ahora eran los fariseos los que estaban en aprietos. Habían traído a esta mujer con la intención de poner en aprietos a Jesús. Pero Jesús en un santiamén les volteó la tortilla. Y ahora eran ellos los que estaban en aprietos, porque su conciencia los recriminaba. Jesús se puso a escribir otra vez. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores, que son los que culpan y los que dan muerte, los acusadores se fueron retirando uno a uno tras otro, comenzando por los más viejos, son los que han vivido más, son los que han acumulado más cosas. Hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Versículo 10 dice, entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Yo me imagino la mujer estaba tirada en el piso con la boca abajo, llorando, sintiendo el peso de la muerte. La vergüenza no le permitía ni siquiera levantar el rostro y ver a los ojos a la gente. No lo dice la Biblia, pero yo me lo puedo imaginar. ¿Me explico? Porque el peso de la vergüenza por su culpa era tal que muy probablemente así estaba. Entonces Jesús le dice, oye mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ni uno de ellos te tiró la primera piedra, ¿verdad? Porque no he oído por ahí piedras que caigan o que te golpeen. Y entonces la mujer levantó su vista y volteó a ver y dice, ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco te condeno, le dijo Jesús. Vete y no peques más. ¿Ok? Quiero que por favor
Te hablo Juan para que me oigas Pedro. ¿Sí entiendes, verdad? Esta es una escena, hermanos, donde aprendemos muchas cosas. El sentimiento de culpa se anida en nuestro interior cuando nosotros actuamos mal y cuando guardamos cosas que nos avergüenzan, cosas que no nos atrevemos a revelar a los demás. Este mal sentimiento se nutre desde el miedo y desde el temor y aparece cuando se revelan nuestras cosas ante la gente o cuando tú y yo intentamos venir ante Dios, que es ante quien debemos de dar cuentas. ¿Sí? La palabra de Dios en Génesis 3:10 nos habla, y ya lo he dicho yo muchas veces, fue aquí el momento cuando por primera vez surgió esta emoción negativa, el temor, el miedo. Y fue cuando Adán había pecado. ¿Sí? Dios llegó al Edén y llamó a Adán, pero Adán, como ya en esta ocasión había pecado, ya había venido así Dios y él salía a su encuentro y tenían comunión, pero en esta ocasión, como había pecado, la culpa en su interior oyó la voz de Dios y no quiso salir. La Biblia lo dice en Génesis 3:10, el hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí, tuve miedo porque estaba desnudo. La razón de su desnudez, él había estado desnudo desde hace mucho tiempo, pero porque había pecado se abrieron sus ojos y la maldad entró en su naturaleza y entonces se vio desnudo. La cosa era que no es que hasta hoy él estaba desnudo, había estado siempre, pero hasta hoy se daba cuenta, porque había maldad en su interior. Y esa maldad en su interior era la que le recriminaba su conciencia, por eso es que llegó Dios y lo llamó y le dio miedo estar delante de Dios. ¿Sí? Era la voz de su conciencia la que lo condenaba, la que lo culpaba, porque había hecho mal. El resultado fue temor para comparecer a estar delante de Dios. Cuando tú y yo nos guardamos cosas, cuando tú y yo guardamos pecado, cuando ocultamos cosas, nos da miedo acercarnos a Dios. En este caso, los acusadores de esta mujer eran los fariseos y eran los maestros de la ley. La habían encontrado en el acto del adulterio. Los acusadores tenían evidencias contundentes. Además, tenían la ley de Moisés. Dos cosas que acusan al ser humano. ¿Sí? A ti y a mí, cuando cometemos errores, faltas, inmediatamente sabemos delante de Dios, nuestra conciencia nos dice que hicimos mal. Nos acusa la palabra, pero nos acusa nuestra propia conciencia. Y hay gente que ha dicho, mis peores demonios, entre ellos se encuentra mi propio yo. Uno es el principal adversario de uno mismo. Uno mismo es implacable con uno. Es la conciencia. Y normalmente esa conciencia nos culpa y nos condena en función de que tenemos conocimiento de lo que hemos hecho. Por eso sentimos la culpa. Y esa culpa, esa condenación se nutre desde el miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a comparecer delante de aquel al que hemos de dar cuentas. Era una condición muy crítica para esta mujer, pero de alguna manera simboliza y representa nuestra vida. ¿Sí? La condición de nosotros. A menos de que nosotros hayamos ya hecho un trabajo de sanidad y restauración y de arreglar cuentas con Papá Dios, no vamos a sentir miedo para estar delante de Papá Dios. Pero si no es el caso, cada uno de nosotros, nuestros actos del pasado, nos condenan y nos culpan delante de Dios. Por eso tememos estar delante de Él. Los fariseos le dijeron a Jesús, Maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto del adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Hay que matarla.
Ya, cuanto antes. La encontramos en el adulterio. Fíjate bien, así son los religiosos. Son muy estrictos cuando se trata de aplicar la ley para el condenado. ¿Sí? Y esta mujer sabía que merecía morir. Los acusadores tenían evidencias contundentes, pero también estaba la ley que la condenaba. Los acusadores, como dijimos, los acusadores condenan y dan muerte. Pero cuando esta mujer llegó y la trajeron ante Jesús, ella no sabía. Lo que no sabía ella, ella sabía que debía morir. Pero lo que no sabía era frente a quién estaba, porque no conocía a Jesús. Y esto nos abre el segundo punto de nuestra enseñanza. Aquí está. La mujer sabía que merecía morir. La ley de Moisés y sus acusadores la condenaban, pero ella no sabía ante quién estaba. No sabía quién era Jesús. Entonces vemos nuestro segundo punto de la enseñanza. Jesús perdona y da vida, no muerte. La naturaleza de Jesús es vida. Estos fariseos le traían a esta mujer para que él diera sentencia de muerte, pero es algo que Jesús no hace. Jesús no da muerte a nadie. Jesús da vida y perdona. Gracias a Dios por eso. Eso no lo sabía la mujer. ¿Estás conmigo? El Evangelio de San Juan, hermanos, presenta a Jesús como el Hijo de Dios, con su misma estirpe, su misma naturaleza, al nivel del Padre. De hecho, Juan nos enseña que quien se acerca y conoce a Jesús, conoce y se acerca al Padre, porque Jesús y el Padre son el mismo Dios. Amén. Gracias. ¿Ok? Amén. Mientras que la ley presenta a Dios como el Dios todopoderoso, quien juzga y castiga a quien actúa mal y desobedece los mandamientos. Si tú lees el Antiguo Testamento, yo lo sentí por muchos años, y quizás tú también. Cuando uno lee el Antiguo Testamento, dice uno, qué sanguinario es Dios, qué bárbaro. No perdona. La hacen y la paga. Alguien desobedece un mandamiento por medio del profeta o por medio de los jueces o quien haya sido, y Dios da indicaciones que los sentencien, se abre la tierra y se los traga. O sea, acontecimientos de esa forma. Y uno dice cuando lee el Antiguo Testamento, wow, Dios, qué sanguinario, qué duro. Así presenta la ley a Dios, al Padre, como un Dios todopoderoso que está nomás buscando dónde te cacha, Claudia. ¿Sí? Sin embargo, el Evangelio de San Juan nos presenta a Jesús, quien nos revela a un Dios como un padre ama a sus hijos. Por eso los fariseos tenían choque con él, no comulgaban con su manera. Porque Jesús decía, mi Padre, y los fariseos no se atrevían ni siquiera a pronunciar su nombre. Decían W-H-W-Y, o sea, no se puede ni pronunciar el nombre de Jehová. Y Jesús les decía, es que es mi Padre. Oye, ¿tú qué estás loco? ¿Qué? O sea, era una blasfemia enorme para los fariseos. Y Juan presenta a Jesús como Él nos revela a papá, y nos lo revela como un Dios cercano, como un Dios que ama incondicionalmente, como un Dios que se compadece de nosotros, que no nos juzga, que no nos condena, sino que nos ama. De hecho, la palabra de Dios lo expresa de esta forma, y precisamente en el Evangelio de San Juan. Dice Juan 3, 16, 18, porque de tal manera
Amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, no lo condena. Y por si no nos queda claro, el 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. Así que el que cree en él no es condenado. Parte con lo que la ley decía. La ley decía, debe de hacer esto, debe de hacer esto, debe de hacer esto, debe de hacer aquello, cumplir esto, cumplir aquello, cumplir aquello. Y aquí dice, el que cree en el Hijo no es condenado, aunque haya estropeado todos los mandamientos. No, los fariseos ya no sabían si a quién apedrear, si a la mujer o a Jesús. De hecho, tramaban entre ellos cómo matarlo. ¿Sí? Entonces el 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No te estoy perdiendo, hermano. Qué bueno que me vas acompañando. La Biblia declara contundentemente que Jesús no vino a condenarnos. Jesús vino a darnos el amor y el perdón de Dios que no merecemos. Entonces, esta mujer estaba siendo acusada y culpada por los acusadores. Y los acusadores le daban muerte. Pero la estaban trayendo ante los pies de aquel que solo da vida. De aquel que solo da perdón. Ese es Jesús. Y muchos de nosotros a veces no conocemos realmente a Jesús. Jesús no puede darle muerte a nadie porque Él es fuente de vida. Él mismo dijo en Juan 11:25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Fíjate bien lo que pasó con esta mujer. Esta mujer, cuando se dio cuenta que los acusadores no se podían sostener ante este Jesús, vivió. Entonces, en su corazón pasó algo. Ella ya se sentía, ya el peso de la muerte estaba sobre su conciencia. Pero ella entonces vio a Jesús y conoció a Jesús de otro modo. ¿Sí? Y eso es bien importante que pase contigo y conmigo. Debemos conocer quién es Jesús. Porque Él solo da vida. Y te quiero decir algo. Volteamos para atrás en este año 2023 que pasó y vemos tantas cosas. Quizá vivimos adversidades, vivimos fracasos, vivimos muchas cosas que no son muy buenas. Y el sabor de todo ello nos ha dejado un sabor de disminución, nos ha dejado un sabor de venir a menos, quizá hasta de muerte, de nuestra propia fe y de la esperanza. De la esperanza de que el día de mañana puede ser mejor. Y tú y yo estamos como esta mujer ante nuestro pasado. Estamos recibiendo el peso de la culpa, de la condenación, de todo lo que el pasado nos trae y nos deja. Pero pasamos por la Navidad, por el nacimiento de aquel que solo da vida, no da muerte. Pero aquí la pregunta es, ¿qué tan consciente tú y yo estamos de este Jesús que hemos recibido y que vive en nuestro corazón? Y pasó una fecha más donde recordamos su nacimiento, pero no tenemos conciencia plena de realmente quién es.
Él nos mira a ti y a mí con amor y con compasión. Y si hemos perdido la fe y si hemos perdido la esperanza, Él mismo dice, el que cree en mí, aunque su fe haya muerto, aunque su esperanza se haya muerto, solo por creer en mí, aunque haya muerto, vivirá. Jesús resucita nuestra esperanza. Jesús resucita nuestro negocio. Jesús resucita nuestro matrimonio. Resucita todo lo que nosotros somos y lo que tenemos. Porque Él solo da vida. Pero esto es solo para los que creen, no para los que no creen. Muy bien, pues ahora vamos a nuestro tercer punto para terminar. Año 2024, una nueva oportunidad. Y te vuelvo a poner un fragmento de lo que leímos. Voy a solo sustraer unos pocos versículos, no todo lo que ya leímos, pero volvemos a leer en Juan 8, ahora del 5 solo al 11. Dice, la ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús. Vete y no peques más. Le dio la posibilidad de una nueva vida. Así como el día de hoy a ti y a mí, Dios nos está dando la oportunidad de vivir un nuevo año. ¿Cómo vas a vivirlo? Ese es nuestro título. ¿Cómo lo vas a vivir? Dios te está dando una oportunidad más. Te la ha dado a cada inicio de cada año. Pero como dije hace un momento, no estamos conscientes delante de quién estamos, ni aquí, ni quién tenemos aquí. Hago uso de esta enseñanza para ayudarte a que tengas conciencia, que te des cuenta quién está aquí en tu corazón, en quién has creído. Y si tu fe se ha muerto, recuerda, Él solo da vida. Él es la resurrección de todo. Él da vida. Él da nuevas esperanzas. Él da todo. Le dijo a la mujer, vete y no peques más. ¿Cómo? Tú y yo elegimos vivir este año 2024. Toma un tiempo, piensa en ello. ¿Cómo quieres vivir este nuevo año? Dios le dijo a la mujer, vete y no peques más. Pero como el amor da libertad. La mujer se levantó, me imagino a ella retirándose, pasando entre la gente, toda la gente la veía como diciendo, y se hacían a un lado, pero esta mujer caminando les dejaba a cada uno un mensaje en su corazón diciendo, todos inmediatamente voltearon su vista hacia Jesús. Le dio vida. La ley decía que la matáramos, ya la estaríamos apedreando. Entonces toda la gente intrigada voltea hacia Jesús. ¿Me estoy explicando? Yo quiero preguntarte, cuando tú pasas por algún lugar, la gente voltea a ver a Jesús. Cuando tú pasas, ¿o no? Muy bien. Si es no, entonces vuelve a Jesús y conócelo.
Dios te está dando la oportunidad de que vivas este nuevo año. Te está diciendo, ve, enfrenta este nuevo año, pero vive para mí. No peques más. Mira, solo quiero darte esta información. Recuerda que Cristo no solo nos dio salvación y vida eterna, sino también la posibilidad de vivir en su reino aquí en la tierra, en bendición y en prosperidad. En eso consiste la vida del reino. Y quiero que tú, por favor, a partir del día de hoy, si no lo habías entendido, quiero que por favor entiendas esto. Tú y yo vivimos en este plano natural, pero desde el momento en el que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y Él se ha convertido en nuestro Salvador, ya es Salvador nuestro, pero Él quiere no solo ser tu Salvador, quiere ser tu Señor. Es decir, que nuestra vida esté inclinada y sometida a Él. Él quiere ser tu Señor. Y solo hasta que sea nuestro Señor, que Él gobierne verdaderamente nuestra vida, hasta entonces tú y yo podremos dejar solo de vivir en este plano natural y entonces penetraremos en la dimensión espiritual. Y el gobierno de Dios, el reino de Dios, que es espiritual, entonces se sentará en nuestra vida. Y tú y yo viviremos en este mundo caminando materialmente, pero estaremos tomando el cielo. El reino de Dios ha de establecerse en la vida del creyente. Porque Dios lo llama a vivir en bendición y en prosperidad. Porque esa es la vida del reino. Pero si vivimos en fracaso, en derrota, en todas esas cosas, esas emociones negativas y resultados infructuosos de vida, es que no estamos viviendo en el reino. Se lo dijo Jesús a Nicodemo cuando se acercó con él. Jesús le dijo, necesitas nacer de nuevo para ver el reino. ¿Verdad? Amén. Pero luego le dijo otra vez, Nicodemo, oye, ¿cómo voy a volver al vientre de mi madre? Nicodemo solo estaba viendo este plano, no se daba cuenta que hay una dimensión espiritual, como mucho creyente no ha abierto sus ojos a esto. Jesús le dijo a Nicodemo, necesitas nacer del agua y del Espíritu para que puedas entrar. Y eso es lo que pasa con mucho creyente. Ha recibido a Cristo como su Salvador y vive miserablemente salvo. La realidad es que Jesús, a ese que no hemos conocido totalmente, Él nos da vida, pero vida abundante. Pero esa vida abundante es espiritual y domina esta vida y esta atmósfera terrenal. Entonces un creyente nacido del Espíritu y del agua, fíjate bien, agua es un sinónimo que se le da a la palabra, porque la palabra lava. El agua lava. Es decir, nos quita nuestras manchas, nos quita y nos corrige nuestros esquemas de pensamiento, nuestros sistemas de conducta, nuestro sistema de creencias. En la medida que tú y yo usamos la palabra, la comemos, nos lava. Pero el Espíritu nos mete a la dimensión espiritual. Y entonces va a suceder lo que Jesús le decía a los discípulos cuando los enseñó a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Que estos te establezcan en su corazón para que te conviertas en Señor. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Aquí en la tierra, así como se hace en el cielo. Pero hay muchos de nosotros, como aquellos fariseos que se acercaron con Jesús y le dijeron, Maestro, Señor, Señor. Y Jesús voltea con ellos y les dice, ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo les digo? Muchos de nosotros
Hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, pero no es nuestro Señor porque hacemos lo que nos da la gana. La palabra de Dios y Chespirito es lo mismo. ¿Sí me explico? Por eso vivimos salvos, pero miserables, viendo el reino solo de lejos. Necesitamos nacer de la palabra, pero del Espíritu. Y esto es una comunión constante, permanente. No, nosotros no. Nosotros hemos recibido la salvación, el perdón de pecados, la vida eterna. Mi nombre está escrito en el libro de la vida. Pero vivir en el reino, como Dios lo ha prometido, la vida abundante que Él prometió, no la tenemos. Porque vivimos nosotros ignorando las Escrituras. No. La única relación que sostengo con el Espíritu es cuando vengo aquí a la iglesia y me siento y me pongo a escuchar la enseñanza. No, es un estilo de vida. Debe de ser algo permanente en casa. La pregunta es, ¿cómo vas a vivir este 2024, hermano? Jesús le dijo a la mujer, vete y no peques más. ¿Cómo vamos a vivir tú y yo? Moisés, hubo un momento en que le dijo, Señor, si tú no vas con nosotros, no nos saques de este desierto, le dijo. Y Dios le dijo, muy bien, Moisés, anda delante de mí. Fíjate bien, necesitas estar tomado de mí. Anda delante de mí y sé perfecto, le dijo. Esa expresión es la misma que le dijo a la mujer, vete y no peques más. La misma que te hago yo hoy. ¿Cómo vas a vivir este nuevo año 2024? Vamos a seguir siendo tracaleros, tranzas, mentirosos, egoístas, criticones. Vamos a seguir viviendo igual. Al rato nos van a volver a traer los fariseos porque nos van a hallar otra vez en un evento de adulterio. ¿Sí me entiendes? ¿Sí me explico? La palabra de Dios en Efesios 4, 22 al 24 dice, por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben aprender a cambiar completamente sus actitudes y su manera de pensar por el impulso que el Espíritu les da. Y ser honestos y santos de verdad como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Amén. Aquí terminamos nuestra enseñanza. Pero te quiero dar estos puntos para que los recuerdes. Dios no señala nuestros errores. Es nuestra conciencia. Es ella, nuestro acusador. Y es el diablo, el acusador también. ¿Sí? Lo que Dios desea para nosotros es que Él nos quiere perdonar y nos quiere dar vida. En la condición que estemos, hermanos. Otra cosa que te invito a que no olvides es que Dios no planeó castigarnos ni darnos vidas miserables. Él vino a darnos una vida de bendición y prosperidad y la recibimos solo por fe. Y cuando la recibimos por fe, sin que hagamos más, nos la da. No la merecemos y eso se llama gracia. La recibimos por gracia. El perdón que recibió esta mujer, tercer cosa que quiero que recuerdes, es la esencia del amor de Dios y nos lo da también a ti y a mí el día de hoy por medio de Jesús. Jesús es para ti y para mí el regalo que no merecemos. Nosotros estábamos, dice Efesios, estábamos muertos en delitos y pecados. Y aún algunos de nosotros continuamos todavía participando con ese tipo de cosas. Y desconocemos quién vive dentro de nosotros. Te invito para que lo conviertas en tu
Señor. Eso es gracia. Jesús es la gracia de Dios extendiéndonos su favor a ti y a mí por medio de Jesús. Necesitamos conocerlo a Jesús. Necesitamos amistad con Él. Necesitamos relacionarnos con Él. Y Él nos va a dar esa vida que prometió en Juan 10:10. Vida abundante. Mientras que el diablo vino a matar, robar y destruir, yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Gracias, Señor. No escasa, no en pobreza. ¿Sí me explico? Y tercer cosa que deseo que recuerdes. Jesús le dijo a la mujer, vete y no peques más. Pero en esa pregunta, nos pregunta a ti y a mí el día de hoy, ¿cómo quieres vivir este año 2024? Así es que a partir del próximo domingo comenzamos una nueva serie que se titula Lo que la gracia de Dios hace por mí. Amén, hermanos. Quiero que te pongas de pie, por favor. Yo sé que Dios te habló. Yo sé que Dios nos dijo cosas. Yo sé que aprendimos algo. Y te invito a que reflexiones dentro de ti. Y te invito a que hables con Él. ¿Sí? Porque no sirve de nada que nosotros hablemos la palabra y tú y yo nada más que nos entra por aquí y se salga. Esto debe provocarnos a ti y a mí que nos vayamos a casa y estemos reflexionando. Para ello te invito, ya que Monse nos mande en la liga para que podamos escucharla, vuelve a oír la enseñanza. Medita en ella. Habla con Dios. Toma un tiempo para ti, para estar apartado de todos los tuyos y cumpla lo que Jesús dijo. Cuando oren, sálganse del bullicio de la gente y entren en el lugar secreto. Y cerrada la puerta, oren de esta manera. Eso es lo que dijo Jesús. Entonces, apártate de la gente, medita en la enseñanza y habla. Sirve mucho hablar hacia adentro. Háblate. Marianita, háblale a Mariana. Apártate de todos. A ver, Mariana, ¿por qué eres así? A ver, Mariana, ¿por qué ahorita te sacó el tapón? A ver, Mariana, ¿por qué te pierdes el control? O José David, ¿por qué, José David, tú andas aparte y te estás hablando a ti mismo? A ver, José David, ¿por qué volviste a hacer esto? A ver, José David, ¿qué cosas hay dentro de ti que cada vez que enfrentas una circunstancia de esta naturaleza, ¡pum!, y haces lo mismo? ¿Por qué no puedes romper con ello? Estás hablando con José David. Y cada uno de nosotros está hablando con usted mismo. Diga su nombre, pero aléjese de todos. Y ahí cuando usted está hablando con usted mismo, está hablando a su interior. Usted está hablando y comunicándose con el Ser Supremo que está aquí adentro, en su espíritu. Porque es en el espíritu donde tenemos comunión con el Padre. Ya no lo hagamos religiosamente. Ay, voy a orar. Y me hinco a orar y estoy hincado orando y Padre, y el sermonete de toda la vida, ¿verdad? Ya sabemos cómo comenzamos, qué frase sigue y cómo continuamos y cómo terminamos. Y le estamos simplemente a Dios diciendo, Padre, tú conoces mis necesidades, mis problemas, porque así oramos. Señor, tú sabes que mira, no tengo para comer. Mira, Señor, que mi esposo me dijo esto y estamos subiendo la tierra al cielo. En lugar de traer el cielo a la tierra. Amén. Gloria. Error en nuestra oración. Debemos orar hacia adentro, porque ahí está el lugar secreto. La religión nos enseñó a orar en el exterior. Pero sin cambio dentro. Yo te invito a que hagas esto que te digo. Apártate y háblate a ti misma o a ti mismo. Y date cuenta que va a ser diferente.
Entonces escucha esta enseñanza otra vez, medita en ella y toma decisiones, mi hermano. A esta mujer se le dijo, vete y no peques más. Seguramente esta mujer se fue con un golpazo en su interior de amor que la dejó sin aire, porque recibió una oportunidad de vida. Yo no sé si Jesús ha provocado ese impacto en tu vida, pero necesitamos abrir los ojos ante quién estamos. Demos gracias a Dios por esta palabra. Padre, gracias por esta palabra. Úsala para que rompa y quiebre nuestros esquemas, para que destruya nuestras maneras, para que podamos cambiar. No está bien, Dios mío, que sigamos siendo iguales. Nos estás abriendo delante de nosotros un nuevo año. Aquí la pregunta, ¿cómo vamos a vivirlo nosotros? ¿Igual? ¿Desconectados de ti como siempre? ¿Haciendo nuestra voluntad y no la tuya? ¿O tomamos una decisión de hacer cosas diferentes? Abre nuestro corazón y nuestro entendimiento para que cada uno de nosotros aplique tu palabra, Señor. Porque solo hasta que permitamos que esta palabra provoque en nosotros surgir ese nuevo ser que tú has hecho en nosotros y que tengamos esa comunión con tu Espíritu, estaremos haciendo exactamente lo que le dijiste a Nicodemo. Si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar. Nosotros queremos entrar en tu reino, en esa vida de reino que tú has traído, Señor, pero que la reciben y la viven solo aquellos que creen en ti y caminan siendo tú el Señor, no mi propio yo. Hijo de Dios, cristiano, me declaro donde sea que voy. Yo soy un nacido de nuevo en Cristo Jesús, pero hago mi santa y soberana voluntad. No, Señor, ya no queremos ser iguales. Queremos hacer lo que le dijiste a mujer. Anda, ve, vive tu vida, pero no peques más. Yo no te condeno, te doy vida. Hermanos, recibamos vida, pero hagamos su voluntad.